Bienvenidos hermanos al canal Caminos de Fe. Les habla Johnny Saldarriega, espero que todos se encuentren bien. Antes de comenzar, suscríbete al canal si aún no lo haces. Comenta, si te gusta este video, dale pulgar arriba. Y así podemos evangelizar y llevar a más familias que carecen de Dios. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Es acaso un castigo? Miremos que la iglesia nos enseña que el sufrimiento tiene un sentido, que existen dos tipos: el sufrimiento redentor y purificador que Dios permite para nuestra santificación; el sufrimiento innecesario y malo, fruto de nuestras propias decisiones equivocadas y el pecado, y por eso usamos mal el libre albedrío. Miremos que el sufrimiento es necesario, purificación y santificación, y que Dios nunca manda el sufrimiento para destruirnos, sino para purificarnos y acercarnos más a Él. El apóstol Pablo lo entiende así: ahora me alegro de mis padecimientos por ustedes, y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Y Colosenses 1:24 también dice: el sufrimiento aceptado con fe se convierte en camino de santidad. Nos une a Cristo en la cruz, y obviamente el catecismo de la iglesia nos enseña que el sufrimiento unido al de la cruz puede ser una participación en la obra redentora. Esto está en el numeral 1505. Un ejemplo: cuando alguien padece una enfermedad y la ofrece a Dios, ese dolor se transforma en gracia y purificación del alma. El sufrimiento malo, el que nos buscamos nosotros mismos por usar nuestro libre albedrío mal, hay otro sufrimiento que no viene de Dios, sino de nuestras malas decisiones y del pecado. Ojo, eso no quiere decir que es el diablo. El enemigo a veces se vale de lo que uno mismo hace, en todo lo malo. Si le abrimos puertas, pues por ahí él entra y actúa. Sin permiso de Dios no lo puede hacer. Si la persona está en pecado, sí lo puede hacer. Miramos que un ladrón que roba y termina en la cárcel golpeado y humillado, ese dolor no tiene mérito delante de Dios, porque nace del pecado. San Pedro nos dice con claridad: si ustedes sufren por haber hecho el mal, ¿qué mérito tiene? Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan, eso es agradable a Dios. Eso está en 1 de Pedro 2:20. Y miremos pues que este sufrimiento, en vez de liberarnos, nos encadena al pecado y obviamente a Satanás. Es el sufrimiento inútil, el que destruye y trae tristeza. ¿No has notado eso? Cuando estás en pecado mortal tienes una tristeza pero increíble, y te vienen dificultades, sí, y muchas. Y hay testimonio, pues obviamente, San Pío de Pietrelcina, que el Padre Pío sufrió terribles dolores físicos y espirituales. Lo mismo los estigmas y las enfermedades, ataques obviamente de demonios, y obviamente de sus mismos hermanos, que lo calumniaban con mentiras. Sin embargo, él decía que el sufrimiento soportado con paciencia es como un beso que Jesús da a su alma. Su vida nos enseña que cuando el sufrimiento se ofrece, se convierte en un camino directo al cielo. Es más, desde que nacemos sufrimos, obviamente. Un bebé que experimenta incomodidades físicas y adaptaciones, obviamente fisiológicas, tras nacer, lo que puede manifestar como llanto o agitación debido a factores como hambre, sueño, dolor y frío, y también calor, o dificultades en la maduración de sus órganos como pulmones, sistema digestivo, o también puede sufrir por cólicos, gases, o por la sobreestimulación o falta de ella. Y no falta que dirá alguien: si tan solo es un bebé, ¿por qué tiene que sufrir tanto? Recordemos que es una consecuencia del pecado en un mundo roto, pero también para perfeccionar y fortalecer a los creyentes, recordarles su necesidad de un Salvador.
Y miremos pues que hoy en día el terrible pecado de tanto bebé desvivido, obviamente por sus propias madres que han construido en los vientres tumbas. Y ese pecado para reparar es muy difícil. Una madre que haga esto, una mujer que se somete obviamente al aborto puede experimentar sufrimientos físicos y emocionales, que incluye riesgos de complicaciones médicas como infecciones, hemorragias, así como problemas de salud mental como mucha depresión, ansiedad y estrés, y sobre todo su conciencia, ¿no? Pues si se arrepiente, ese sufrimiento es causado por ella misma, no viene de Dios, ni más falta, pero el sufrimiento por Dios se llama sufrimiento redentor o sufrimiento salvífico. Y obviamente hay que ver una cosa aquí muy clara, que este pecado de vivir bebés es el más causante de todo lo que está pasando actualmente. Y recordemos que en el Génesis, cuando Caín mató a Abel, dice la palabra que la sangre de tu hermano clama desde la tierra al cielo. Entonces estos bebés también están pidiendo justicia por esta sangre derramada. Entonces no podemos ver que estemos pasándola muy bien sin saber de lo que somos capaces. Y aún así no reparamos. Es que lo peor de todo, no se repara el pecado. Y porque el sufrimiento a veces nos recuerda que no somos eternos en este mundo y nos prepara para la vida eterna. Porque nos ayuda a crecer en humildad y paciencia y fe. Porque nos asemeja a Cristo, que por amor a nosotros aceptó la cruz. Recordemos que Dios interviene a quien le ama y le abre el corazón para que el que ore en la persona que quiere pues obviamente amarlo y seguirlo y pule el oro, ¿sí? Si Dios purifica el oro en una persona mediante procesos similares a la fundición del metal, el sufrimiento y la humillación y el arrepentimiento actúan como fuego que refina el carácter eliminando, o sea, la escoria del pecado y las impurezas para revelar una fe auténtica y un corazón puro, y aún así se santifica esta persona. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que ama a Dios, todas las cosas les ayuda a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El versículo promete que Dios utiliza todas las circunstancias, incluso las dificultades, para el bien de aquellos que lo aman y están obviamente alineados con su propósito. Es más, después de su conversión, obviamente la persona se va a preguntar, pero si yo estoy yendo a misa, estoy rezando, voy a misa diariamente, posiblemente estoy yendo algún grupo de oración, en fin, muchas cosas, estoy comulgando, estoy en gracia, estoy sirviendo en mi parroquia. ¿Por qué sigo sufriendo? Pues la prueba y el sufrimiento no se elimina, obviamente mágicamente. La sanción espiritual y emocional es un proceso que se involucra la gracia de Dios y también un esfuerzo personal para obviamente abordar problemas que más a futuro se puedan presentar. Te vas a estar más fuerte, más fortalecido, incluyendo emociones y las creencias y espirituales, y por lo menos preguntarte más bien qué debo reparar, porque en vida es mejor sufrir al pie de la cruz y reparar tu pecado, porque es la forma en que los creyentes a través de la fe en el sacrificio de Cristo se liberan de las consecuencias del pecado y del sufrimiento que esta causa, o sea, la cruz de Jesús representa el sufrimiento redentor que destruye el pecado, y la reparación es el acto de amor y compromiso que permite a la persona alinearse con Dios y vivir una vida transformadora, y obviamente podemos evitar un purgatorio pues doloroso. Por ejemplo, a la doctora Polo, yo creo que muchos han escuchado este testimonio de aquella mujer que es odontóloga y que le cayó un rayo, murió.
Y ella cuenta que cuando ella murió vio a su padre fallecido y que lo vio, o sea, se encontraba en un fango muy espeso, sucio y oscuro, estaba de sufrimiento el pobre señor. Y su padre decía que la miraba era fijamente con un dolor inmenso y le repetía una sola frase: el adulterio, hija, el adulterio. El fango representa la esperma que botó fuera del matrimonio con otras mujeres. Ella comprendió que su padre estaba en el purgatorio purificando ese pecado. ¿Y cuántas personas obviamente este señor se confesó, obviamente, porque si hubiera muerto así, pues no estaría contando el chiste, estaría en el infierno por ese pecado? Pero aún así es un pecado mortal confesado. Y obviamente como no alcanzó a repararlo en vida, pues le toca tener un doloroso purgatorio hasta, pues obviamente, dependiendo ya de nosotros los vivos y qué penitencia tenga, sabiendo pues Dios en su infinita misericordia, quién sabe cuánto tiempo estará ahí hasta que Él se santifique. Y obviamente tiene consecuencias eternas. Si no se arrepiente en vida, otros sufrimientos sin reparar van a estar en el purgatorio. Y la mística María Sima, por sus experiencias con las almas del purgatorio, relató que una vez se le apareció un alma que estaba cubierta de fuego al interior y su rostro estaba deformado. Esa alma le confesó que estaba allí porque había pasado su vida destruyendo la fama de los demás con chismes y calumnias. Decía: mis palabras eran fuego en vida y ahora debo purgar en el fuego del purgatorio este sufrimiento. Y obviamente era necesario, pues aunque esa alma no estaba condenada, tenía que expiar cada palabra injusta que hirió a otras en su sufrimiento casual. Y se presenta a diario que obviamente mucha gente pasa cuando te cortas en un dedo cocinando o colocando una puntilla en la pared, te puedes golpear el dedo con un martillazo, que hay personas que suelen irritarse muy y por ahí derecho maldecir con malas palabras o renegar todo el tiempo diciendo: ¿por qué me tocó esta maldita vida? Este esposo también es un maldito, o esposa, y qué estaré pagando yo con estos hijos que yo nunca quise tener, qué suerte la mía, esto y lo otro. Y te la pasas pues obviamente en esta vida así, y esta alma posiblemente era de una de estas personas que, vuelvo y repito, obviamente de tu hogar confesado, y obviamente está en el purgatorio porque se salvó. María Simea también vio almas en el purgatorio en los niveles más bajos por esto. Y muchas veces pensamos que para ofrecer sufrimientos a Dios tienes que ser grande dolores. O sea, para ser santo no necesitas hacer gran cosa. Es lo más mínimo, como una enfermedad grave, una cruz muy pesada, pero no es así. El Señor también nos regala la oportunidad de santificarnos en los pequeños sufrimientos cotidianos. Si tienes un dolor de cabeza, puedes recordar la corona de espinas de Cristo y decirle: Señor Jesús, uno mi dolor al tuyo para gloriar obviamente tu nombre y por las almas que sufren en el purgatorio. Si te das un corte en la mano o un pequeño accidente, piensa en Cristo, que te permite compartir un instante de sus heridas en la cruz, y puedes ofrecerlo con amor, obviamente sin renegar, ¿no? Y experimentas ese cansancio, tristeza o a veces pruebas emocionales. Recuerda que Jesús también estuvo solo, sin nadie, sangrando en el Getsemaní, sudando pues cuando estaba orando. En esos momentos puedes unir tus sufrimientos al suyo y glorificarlo de esta manera. Cada dolor, por pequeño que parezca, se transforma en gracia y purificación. Antes démosle gracias a Dios por los sufrimientos, hermanos. Hay muchos que no saben de esto. Por eso quise hacer este tema, que es muy importante, y lo he entendido así después de mi conversión. Así que, hermanos, recordemos esto. Este versículo que dice Juan 16:33. Jesús dice: les he dicho esto para que tengan paz en mí.
En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Este versículo es parte del discurso de Jesús antes de su crucifixión, donde les asegura a sus discípulos que a pesar de las dificultades y sufrimientos o aflicciones que enfrentarán en el mundo, deben tener ánimo y confianza porque Él ha vencido el mundo, lo que les trae esa paz. Y hay muchos cristianos que tienen esa paz. Pase lo que pase, nadie le quita esa paz. El que rechace esto es indigno. Jesús enseñó que quien no cargue con su cruz y no le siga no puede ser el discípulo, y por lo tanto no es digno de él, lo que implica una falta de compromiso profundo y no se le considera cobarde en sí, sino más bien indigno de la vida espiritual que busca esa cruz. Es una metáfora obviamente de los sufrimientos, de renuncias y sacrificios que debes asumir para seguir el camino de Cristo, incluyendo la negación de los deseos egoístas y del pecado para glorificar a Dios. Y esto está obviamente en Mateo 16:24, que dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por lo tanto, los cobardes son todo lo opuesto a lo valiente, ¿no? O decididos, y Dios quiere que todos sus hijos sean valientes en cumplir todo lo que está escrito en su palabra, sean valientes, en obedecer sus mandamientos, sean valientes, en ir en contra de la corriente de este mundo sin retroceder, pese a obviamente las tribulaciones que siempre pasan. Este es el sufrimiento que Dios da y trae gozo y felicidad al saber que estás agradando a Dios y no al hombre, otra persona que es limitada como tú. También puedes ofrecer el sufrimiento por las almas del purgatorio, como decía, ya que somos cuerpos místicos de Cristo, o por la conversión de alguien, un hijo, un amigo, alguien más. La Iglesia nos enseña que podemos aplicar estas cosas que son muy sutiles. Al fin y al cabo parece ser que no caemos en cuenta eso. Y nuestros sufrimientos unidos a Cristo como sufragios para las almas que se purifican en el purgatorio y a los demás, las almas, ellas ya no pueden ganar méritos por sí mismas, pero nosotros sí podemos ayudarlas con nuestras oraciones y sacrificios, dolores y afligidos. Así como dice San Pablo, dice que completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. Cada dolor, cada cruz, cuando la ofrecemos, puede convertirse en alivio para el alma y el purgatorio. Entregar nuestra carga obviamente a Dios. Jesús mismo nos invita, como Él dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 11:28. Cuando sintamos que el dolor nos pesa, no debemos cargarlo solo. Cristo lo transforma en amor si lo entregamos en sus manos, y podemos decirle: Señor, te ofrezco este dolor, mis cargas, mis cruces, para que hagas tu voluntad, y por amor a ti, te entrego este sufrimiento por las almas del purgatorio y por mis propios pecados. Aquí estamos ganando punta por punta, mejor dicho, hacemos que las almas se beneficien porque ya no pueden hacer nada por ellas mismas, y nosotros mismos porque ellas van a rezar por nosotros y van a interceder por nosotros a la hora de nuestra muerte, y obviamente cuando lleguen al cielo y estemos vivos, ellos van a estar intercediendo por nosotros. El sufrimiento, aún en lo más pequeño, nunca es inútil si se ofrece a Dios. Nos une a Cristo, repara nuestros pecados, ayuda a las almas del purgatorio y se convierte en un canal de bendición para nosotros y para toda la Iglesia. Obviamente San Pablo lo entiende también así: ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí, y se encuentra en Gálatas 2:20. En este pasaje el apóstol Pablo describe cómo después de su conversión su vida interior fue crucificada con Cristo, y su nueva vida está centrada en la fe, en el Hijo de Dios que se entregó por él. Pues además todos los apóstoles murieron sufriendo muchas persecuciones y muertes dolorosas por Cristo, menos San Juan, que cuando cuidó a María y estuvo al pie de la cruz,
por eso le permitió morir de anciano, tuvo una muerte natural. Ahora, San Juan Bautista tuvo un sufrimiento que fue decapitado por orden de Herodes Antipas, debido a que denunció su relación, obviamente, con su esposa Herodías, o sea, estaba en adulterio. Juan el Bautista confrontó a Herodes Antipas señalándole que no era lícito tener esto, refiriéndose pues a la ley mosaica que no permitía casarse con la esposa del propio hermano. Ese sufrimiento tiene mucho crédito ante los ojos de Dios, pues tengamos en cuenta quien entrega la vida por la fe y por defender la verdad, eso se llama martirio y es la prueba suprema de amor a Cristo. Por eso hay muchos mártires en la iglesia, que obviamente no, la iglesia tiene muchos mártires y hay mucha gente que desconoce eso. Jesús mismo lo dijo, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Juan 15:13, ejemplo. Un martirio en lo cotidiano, si alguien se niega a adorar a un falso Dios y lo matan por su fe en Cristo, ese sufrimiento es un martirio. Si una persona denuncia el adulterio como lo hizo Juan, o la corrupción de algún político, no lo sé, y por defender la verdad es perseguido o asesinado, también participa del sufrimiento del Redentor. Si alguien se niega a robar, a matar, a cometer un pecado o a arrodillarse ante un ídolo, o por mantenerse fiel a la ley de Dios, recibe violencia, rechazo o incluso la muerte. Ese dolor es agradable a Dios. ¿Por qué es agradable a Dios? Pues obviamente porque ese martirio es agradable porque une al cristiano directamente a la pasión de Cristo. Por eso tiene tan pocos amigos Jesús. Es una frase que obviamente Santa Teresa de Ávila le da esta respuesta a la pregunta sobre por qué Jesús ponía dificultades en su camino. Y él le respondió, no te quejes, así trato a mis amigos. Y ella le dijo eso, ya entiendo por qué tienes pocos amigos. Por eso ser católico de verdad, hermanos, auténtico, un verdadero cristiano, practicante, verdadero evangélico, porque nosotros los católicos somos los verdaderos evangélicos. Cuesta, duele. Seguir a Jesús y ser su amigo implica una entrega total y la disposición a enfrentar pruebas y persecuciones, lo cual es la razón por la cual pocos están dispuestos a ser sus amigos verdaderos. Así lo explica el catecismo, que obviamente que el martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llega hasta la muerte, y está en el numeral 24:13. Por eso Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguen y calumnien y digan toda clase de mal contra vosotros, manteniendo gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5:8. Es decir, morir o sufrir por fidelidad a Dios es la mayor muestra de amor que una persona puede dar. Por eso, hermanos, sufrimos agradando a Dios, tendremos recompensa. La recompensa que Dios le dio a Job, por ejemplo, por su sufrimiento y fidelidad, fue una restauración completa de su vida y fortuna, recibiendo el doble de lo que había perdido en rebaños, camellos, bueyes y burras, así como una nueva familia, un doble de hijas, el doble de ovejas. Además, Dios extendió milagrosamente su vida, permitiéndolo vivir 140 años para ver 4 generaciones de sus descendencias, muriendo satisfecho después de una larga vida. No todos estamos llamados al martirio de sangre, pero sí al martirio cotidiano, es decir, soportar burlas por defender la fe, ser rechazado por hablar de Cristo, sufrir injusticias por no ceder al pecado. Cada vez que sufrimos por mantenernos fieles a Dios, ese dolor se convierte en ofrenda agradable. Entonces recuerda el sufrimiento por pecar, robar o adulterar, mentir, es inútil, es innecesario, es provocado
Y Satanás saca provecho de esto, temando la tristeza y el desespero. Como les decía anteriormente, el sufrimiento que manda Dios trae paz, porque siempre está preparado con tus ayunos, penitencias, rosarios, eucaristías. Conoces de la palabra, pides Espíritu Santo. Entonces el sufrimiento cotidiano, si lo ofrecemos, se purifica. El sufrimiento por fidelidad a Dios, incluso hasta la muerte, es martirio y es el sufrimiento más agradable, obviamente, a Dios. Jesús mismo dio el ejemplo al sufrir por los pecados de los demás, llevando nuestros pecados para que dejemos de pecar y vivir haciendo el bien. Seamos sanados por sus heridas. Hay gente que no le importa ni en lo más mínimo, y hay de aquellos que van donde un brujo para acabar con alguien y hacer sufrir a alguien, para desviarla obviamente de esta manera, o desvivirla más bien, o para que le vaya muy mal, y en su parte económica pues más tarde o que temprano puede ser, también pagará las consecuencias. O sea, será mejor que pague en vida, porque después de muerto lo más probable es que se vaya para el infierno. No hay ningún mérito o gloria en soportar el sufrimiento o el castigo por haber hecho algo malo, ya que es simplemente la consecuencia de los propios actos pecaminosos. El apóstol Pablo también exhorta a no pagar mal por mal, sino seguir en un ejemplo, pues obviamente de Cristo, que fue el justo, como siempre lo hemos dicho ya durante el programa. También Romanos 17:21 dice: por tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Pues hacer esto, amontonarás brasas de fuego sobre su cabeza. Y por eso decía un católico evangelizado: sabe que ese sufrimiento lo santifica, pero también es difícil. Entonces miremos un ejemplo. Por ejemplo, Juan Pablo II visitó a este señor que se llamaba Mehelet Ali, el hombre que lo intentó asesinar en la cárcel. Eso fue el 27 de diciembre del año 1983, donde obviamente fue él, y le perdonó y le besó la mano, demostrando así el perdón cristiano y humanitario. Entonces, hermanos, hay que ver que aún así el Papa hizo este mérito, hizo este acto de misericordia, porque obviamente esta persona no iba a pedir perdón. Y en conclusión, no todo sufrimiento es igual. Es necesario y permitido por Dios para que nos santifique. El innecesario sufrimiento es fruto del pecado que obviamente nos va a destruir. Si sufrimos con Cristo, nuestro dolor no será en vano, como dice Romanos 8:18. Los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Entonces, hermanos, esta es la invitación, que tengan en cuenta, muy en cuenta este video. Y bueno, quiero recordarte que si te gusta este video, dale pulgar arriba. Y quien te habló es Johnny Saldarriaga. Espero que te haya gustado el video. Hasta la próxima. Recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Jesús y María te sigan bendiciendo. Paz y bien.